tardes. El tema que voy a presentar corresponde a los resultados del Grupo 1 de Sismología y Geotecnia, trabajado por la siguiente, por favor. Conjuntamente entre las instituciones japonesas y miembros de instituciones peruanas, lideradas principalmente en Japón por la Universidad de Chiba, el Tokyo Institute of Technology, el BRI, el NIR, y en Perú por SISMID IGP. Siguiente, por favor. El trabajo que voy a presentar ahora corresponde a la evaluación del peligro sísmico para la ciudad de Lima, donde se hace el escenario sísmico para verificar, digamos, y cuantificar la amenaza sísmica que está latente en esta región del país. Luego se hace la evaluación de las características del suelo, de cimentación, donde se apoya nuestra ciudad, y finalmente se concluye con el mapa de micromodificación sísmica. Siguiente, por favor. Como una antecedente tenemos la historia sísmica que muestra la realidad de nuestra digamos, de actividad sísmica en la región. Tenemos los sismos desde el año 1538 que están registrados, y desde el cual se encuentra pues que en 1746 ocurre un sismo bastante importante en esta región de magnitud alrededor de 8.8, y en la zona sur en el año 1868 otro sismo de más o menos igual magnitud. Entonces, con este escenario sísmico nosotros hemos evaluado pues cuál sería la amenaza que está latente en esta región central del Perú. Siguiente, por favor. Acá vemos la información de sistemas de posicionamiento global de GPS que miden pues la deformación de la corteza, ¿no? Y nos han dado ya una información de qué tanto se va desplazando la placa de Nazca con respecto a la placa sudamericana, y cuál es la acumulación de energía que se genera en algunas zonas por el atrapamiento de este desplazamiento. Las zonas en rojo muestran pues las zonas donde el desplazamiento relativo de estas dos placas es casi nulo, ¿no? Con lo cual se acumula energía y puede ser escenario de una próxima ruptura. En la zona central del Perú vemos la zona ligeramente al norte, desde Chimbote hasta Cañete más o menos, una región donde hay bastante concentración de energía, y que haciendo cálculos aproximados sobre la acumulación de desplazamiento se encuentra que más o menos se han acumulado 15 metros, ¿no? de desplazamiento relativo, lo cual al romperse generaría un sismo de magnitud de aproximadamente 8.9, ¿no? en esta región central. Es el modelo que se muestra en la parte derecha indica pues una longitud más o menos de 500 kilómetros, similar más o menos a lo que ha ocurrido en el sismo en Japón, como se ha visto en el video anterior. Siguiente. Entonces, con esa información se ha generado este modelo, ¿no? Para ver cuál sería la probabilidad de ruptura, ¿no? Y cómo sería el movimiento del suelo en la ciudad de Lima. Entonces se han hecho diferentes modelos de ruptura, este es uno de ellos, y los puntos que se muestran en estrellas son el punto donde se inicia la ruptura, que también influye en la intensidad del movimiento en nuestra ciudad. Entonces, si las ondas se generan en una zona desfavorable que impactan directamente hacia la ciudad, se acumula, se amplifica la energía y son más catastróficos. En cambio, en algunos puntos las ondas no llegan directamente a la ciudad, por lo tanto el movimiento es menos intenso. Eso es lo que se trata de modelar diferentes escenarios. En total se han modelado 108 escenarios, ¿no? De 9 puntos de inicio de ruptura y 12 modelos de fuentes sísmicas, con esta concentración ya definida por el antecedente histórico. Siguiente, por favor. Acá vemos, por ejemplo, la onda que llegaría a la base del suelo, en la roca de la ciudad de Lima, ¿no? Cuando el punto de ruptura se inicia en la parte norte, ¿no? Entonces son movimientos menos intensos que llegan hacia la ciudad de Lima
Pero esto está todavía a nivel del basamento rocoso. De ahí hacia la superficie genera una amplificación importante. Entonces, debido a las características propias del suelo, eso tiene que ser incluido para obtener la vibración a nivel de superficie del suelo, donde directamente ingresan a nuestras estructuras. Siguiente, por favor. En la parte subsiguiente vamos a mostrar el trabajo que se ha hecho para determinar estos modelos de la estructura superficial del suelo. Acá observamos diferentes puntos con estructuras del suelo que han sido definidas en todas estas regiones para poder analizar la amplificación de las ondas desde la roca a la superficie. Siguiente, por favor. ¿No? Y acá obtenemos ya la intensidad del movimiento en la superficie del suelo. Esto está expresado en unidades de aceleración, la aceleración del movimiento en la parte izquierda y velocidades, ¿no? Del movimiento en la parte de la figura derecha. Observamos pues que la intensidad de movimiento en unidades de aceleración, estamos hablando de hasta 1000 a 1200 centímetros por segundo cuadrado. Esto es ligeramente superior a la aceleración de la gravedad, ¿no? Esto implicaría que la estructura es empujada lateralmente con una fuerza ligeramente mayor a la de su peso, ¿no? Entonces, con esta intensidad pues, de movimiento se esperan grandes daños en las edificaciones. Siguiente, por favor. ¿No? Acá vemos cómo sería la onda sísmica si ocurriría la ruptura de esta fuente, ¿no? Miren, en la parte superior en líneas azules se observa la intensidad del movimiento en una estación del Parque de la Reserva, ahora donde está el Parque de las Aguas. Se observaría un movimiento de esa intensidad comparado en la línea roja con el sismo del año 1974 y en las líneas amarillas con el sismo del año 1966. ¿No? Vean la intensidad de movimiento muchísimo mayor en función pues a la gran tamaño de la fuente. Entonces, si el año 74 hemos tenido daños importantes, imagínense qué ocurriría si se tiene un movimiento como el obtenido por el sismo escenario. Siguiente, por favor. Bueno, acá están. Había otra inquietud en función de que este sismo escenario de repente es un sismo extremo que no puede ser utilizado para el diseño de nuestras estructuras. Entonces había un requerimiento de hacer una onda sísmica que pueda ser utilizada para evaluar el comportamiento dinámico de nuestras estructuras. En ese sentido se ha generado esta, la siguiente, un clic más por favor, ¿no? Se ha generado este tipo de ondas usando una metodología de ajuste espectral, utilizando un espectro de diseño. Los registros obtenidos de sismos reales son ajustados en la parte inferior para obtener pues una onda que sea característica y que sea equivalente al sismo de diseño especificado por nuestras normas. Ahí ya vemos las ondas que corresponderían a un sismo ya adaptado a este espectro de respuesta. Eso fue una metodología utilizada en esta investigación. Siguiente. Y con eso se han producido pues ondas sísmicas que se ajusten a lo que está establecido en el espectro de la norma de diseño sismo resistente del Perú. Entonces estos sismos han sido ya editados en una página web de CENSICO para su disponibilidad de público profesional y científico, que puedan ser utilizados como verificación de las edificaciones. Ese es el aporte del proyecto. Siguiente. Adicionalmente se ha elaborado pues, un mapa de aceleraciones en todo el Perú, y ese mapa ha sido utilizado como insumo para poder definir las zonas sísmicas que se establece en el Código de Diseño Sismo Resistente, actualmente en revisión y que está ya para su publicación, donde se incluye una nueva zona de 0.45% o 45% de la aceleración de la gravedad. Siguiente. Un producto adicional que se ha incluido en la página web de CENSICO es utilizar
ya esta base de datos para obtener una aceleración específica en un punto del proyecto o de una edificación que ustedes quieran evaluar y obtener las aceleraciones correspondientes a ese lugar, ¿no? Entonces se pone las latitudes de la zona, se pone el rango de periodos que se quiere definir el espectro y salen también con diferentes amortiguamientos. Siguiente. Se obtienen las curvas de probabilidad de excedencia, del cual se elaboran los espectros específicos para el lugar del proyecto. Esto ha sido también colocado, como les menciono, en la página de Censico para el uso público. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la evaluación de las características de locales de sitio, acá vemos algunas evidencias de lo que ocurre cuando uno construye sin tomar en cuenta de la calidad del suelo. Acá son las imágenes de la ciudad de Ica, en la primera parte, perdón, la ciudad de Pisco, donde se ve unas viviendas que han sido colocadas sobre rellenos, ¿no?, en una zona pantanosa, ¿no?, y se ha construido con viga de cimentación para controlar las deformaciones. Sin embargo, durante el movimiento sísmico, estos suelos son irregulares, son rellenos heterogéneos, tienen grandes deformaciones y la vivienda colapsa porque no puede soportar ese nivel de deformación. Otro de los fenómenos que se presentan es la licuación de suelos. Las vistas en la parte inferior corresponden a la ciudad de Tambo de Mora, donde la ciudad está asentada en un depósito de arena suelta que tiene un nivel freático alto, y cuando viene el movimiento sísmico intenso, este suelo se transforma en una especie de fluido, una especie de líquido, en el cual las viviendas se asientan. Por ejemplo, esta vivienda se asentaba más de 90 centímetros y la magnitud de daños que se observa. El agua sale a presión del subsuelo y rompe pues la losa de piso en este caso, ¿no?, y se observa la marca hasta dónde llega el agua, ¿no? Entonces, estos fenómenos son bastante críticos, ¿no?, y tienen que ser identificados pues para evitar la construcción en estas zonas, ¿no? En ese sentido, cuando se hace el trabajo de microzonificación, se hace un plan de exploración geotécnica donde se identifican los suelos en con diferentes metodologías, ¿no?, haciendo, por ejemplo, exploración directa mediante trincheras en los taludes que se encuentran expuestos. Tenemos exploraciones con ensayos SPT, excavaciones a cielo abierto en calicatas, ¿no?, algunos otros ensayos que permiten obtener muestras y llevarlas al laboratorio para identificar sus características. Siguiente, por favor. Con esa información, acá en la ciudad de Lima hemos recopilado una gran cantidad de datos, hemos generado datos, y por la intensidad de la construcción que se está dando en estos últimos años, hay una gran cantidad de datos que pueden permitir evaluar con mucho detalle la característica de los suelos de la ciudad de Lima. Siguiente. Se han hecho también algunos puntos de exploración, por ejemplo, como parte del proyecto se han hecho perforaciones diamantinas de hasta 50 metros para obtener las características mecánicas y dinámicas del suelo en algunos puntos donde se han colocado instrumentos para monitoreo sísmico. Siguiente. Aquí vemos los registros de las perforaciones y los ensayos geofísicos realizados también en estos lugares para obtener las características del suelo. Siguiente. Además, se hace otro tipo de exploración geofísica en superficie, con los cuales se han logrado explorar el suelo hasta profundidades de más de 1 kilómetro. Esta es una metodología nueva que se ha utilizado gracias a la transferencia tecnológica a través de este proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Y se han obtenido pues este tipo de perfiles, ¿no?, hasta profundidades, como les comento, de más de 1 kilómetro, con los cuales se ha llegado al basamento rocoso y se ha logrado pues modelar la estructura del suelo para amplificar la onda sísmica desde la roca hasta la superficie. Con estos modelos han sido realizado la amplificación sísmica, ¿no?, que se ha mostrado en los mapas anteriores. Siguiente. Entonces, justamente toda esta información ha permitido definir el comportamiento dinámico de las diferentes áreas de la ciudad de Lima y definir los factores de amplificación correspondientes en cada uno de estos sectores. Y con eso vamos a encontrar el efecto, ¿no?, de las ondas sísmicas a nivel de superficie. Siguiente. ¿No? Toda esta información es integrada pues, en un mapa ya final, donde inclusive se incluye el área de inundación por tsunami,
y esto es lo que se conoce como un mapa de microzonificación sísmica, ¿no? Que en la actualidad, ¿no?, ha sido desarrollado ya en 16 distritos de la ciudad de Lima a nivel de detalle. Los otros distritos que están digamos, mostrándose en esta vista han sido evaluados en forma preliminar en trabajos anteriores que se han realizado en el SISMID con otros objetivos. Entonces está en ese proyecto de complementar todos los distritos restantes para tener esta información más a detalle. Bien, entonces eso es básicamente el producto, y yo quiero mostrarles algo adicional. Por favor, la siguiente vista. A través del proyecto se ha llegado también a instrumentar en algunos puntos de la ciudad de Lima, ¿no?, con equipo de monitoreo sísmico con acelerómetros, ¿no? Y en el proyecto se han comprado 10 acelerómetros. Siguiente, por favor. Acá se muestra, por ejemplo, un registro obtenido de un sismo obtenido en el litoral, ¿no? Y la siguiente muestra la amplitud de los movimientos, las aceleraciones espectrales en las diferentes zonas de la ciudad. Podemos ver cómo un mismo sismo tiene diferentes amplitudes en función al tipo de suelo en el que se encuentran los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el puente de piedra tiene una gran amplitud de movimiento. Siguiente. Y gracias también a estos proyectos se ha sensibilizado a las autoridades, se ha logrado avanzar bastante a través de un programa presupuestal en el cual ha sido incluido la Universidad Nacional de Ingeniería y el SISMID. Se ha logrado comprar, por ejemplo, ya en esta etapa de 60 acelerómetros para colocarlos en la ciudad de Lima. Estos acelerómetros, que ya están en proceso de instalación, van a ser monitoreados en un centro de monitoreo en tiempo real que está construyéndose en el SISMID. Siguiente. Y justamente va a ser monitoreado a través de la web, donde estos, por ejemplo, es el proyecto piloto, y ya tenemos los registros obtenidos en estas estaciones que se han instrumentado con el proyecto, y en otro proyecto con el Sensico se han comprado 5 equipos que están instrumentados en Piura, Chiclayo, y se tienen la información en tiempo real, ¿no? Y los registros rápidamente pueden ser obtenidos para su procesamiento. Esta información va a ser colocada, o ya está siendo colocada, en una nueva base de datos a través de la página web para su disposición pública e inmediata luego de la ocurrencia de un evento sísmico. Este es el proyecto, pues, que se ha logrado desarrollar gracias a este interesante proyecto SATREPS. Muchas gracias.